tiene ese nombre, si lo tiene, se va a mostrar tranquilamente y no va a dar un error. Porque a veces no se pueden leer las propiedades, ¿sí? Le va a aparecer un error en la consola. Entonces, para evitar eso, vamos a preguntar. Esto lo único que hace, se lo pone dentro del objeto y entre medio del atributo. ¿Para qué? Para ver si tiene un valor ese objeto. Si lo tiene, lo muestra. Si no lo tiene, no mostraría nada y no habría un error. Bien. Vamos a ver las operaciones que se pueden hacer con la interpolación. Bien, los siguientes tipos de operaciones de JavaScript no están permitidos en las expresiones de enlace. Por ejemplo, el incremento, decremento, crear objetos, ¿sí? Operadores lógicos, el OLI. ¿Por qué no se permite eso? Porque estos bindeos generalmente tienen que ser independientes. Fíjense que abro y cierro llave y acá se muestra un valor nada más. Entonces tienen que estar libres de, por ejemplo, un incremento, un decremento, ¿sí? Tienen que estar libres, tienen que ser independientes eso. Bien. Ahora vamos a ver Property Binding. ¿Sí? Para Property Binding se evalúa cada evento del navegador. Por ejemplo, yo tenía una imagen y acá yo sé que tengo una propiedad src, que es para ponerle una imagen o no. Acá iría la dirección. Pero ¿qué pasa si yo trabajo con bindeo? Property Binding. A esa propiedad le voy a encerrar entre corchetes. Y aquí va a ir el valor que se le va a asignar a la propiedad. Pero este valor, fíjense que es un objeto, producto.imageURL. ¿Esto dónde estaría? Esto estaría en la parte del componente o de la clase. ¿Sí? Ahí tendríamos un objeto producto con una imagen con un valor. Entonces, si tiene, no sé, la dirección openclipart.org, ¿sí? La dirección de la imagen viene y se pinta aquí. Entonces, este tag ya se colorea, digamos, con ese valor. Bien, por ejemplo, otra manera de hacerlo a través, por ejemplo, estamos Property Binding, es cuando ponemos corchete hacia una propiedad y le asignamos el valor. Pero también se podría usar con interpolación, porque acuérdense, interpolación manda un valor y que se pinte aquí src y acá tenemos la llave. Si este valor se viene, se muestra y se carga aquí la propiedad, pero ya no necesitaríamos ya los corchetes, porque este es interpolación seria. Otra forma sería crear una cadena y aquí bindearlo, ¿sí? Con interpolación, y luego entonces la src que va a recibir toda esta cadena y a la vez este valor que viene del bindeo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos para Property Binding. Por ejemplo, si yo tendría en mi template, en mi HTML, un span y quiero acceder a la propiedad inner HTML, que me permite insertar otro trozo de HTML dentro de este tag, ¿sí? Lo encerramos entre corchetes. Y aquí va el valor, digamos, de una propiedad, una variable, un objeto, ¿sí? Que queramos pasar. En este caso, en la parte del componente, seguro hay una variable que siga HTML, que tiene este texto. Fíjense, este es un texto y luego tenemos aquí un tag. Entonces, como es un trozo de un HTML. Bien, HTML, esto viene, se pinta aquí y se inserta en el span. Bien, a través de un Property Binding. ¿Por qué? Porque está entre corchetes, ya que va el valor que se le quiere asignar a la propiedad. Bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo pongo HTML, TIS y acá uso un script alert. Bien, esto como TypeScript ya lo reconoce, digamos. Por ejemplo, este es algo que no se podría hacer, entonces como que ya lo va a detectar, digamos, automáticamente. ¿Sí? Acá lo iría a detectar porque esto no estaría bien, porque este es un tag y acá estamos agregando un script, un alert. ¿Sí? Entonces como que ya lo va a reconocer, Angular ya lo va a reconocer tranquilamente. Por ejemplo, para un botón en la propiedad de class, ¿sí? Para ponerle un estilo. Por ejemplo, si yo lo pongo entre corchetes, esta propiedad, tengo que asignarle aquí el valor primary button. Primary button estaría en el componente, sería una variable que tiene este valor, que es cadena, que dice btn primary, ¿sí? Le va a dar un color primario aquí, y entonces este valor viene, se bindea y se le asigna a la propiedad class. Bien, en esta parte generalmente cuando ustedes crean, si quieren mandar esto exactamente y que se bindee aquí en class, si ustedes escriben mal esto, prácticamente le va a hacer un bindeo que esté mal, porque esta propiedad no va a recibir el valor adecuado.
por eso genera a veces errores. Para evitar eso vamos a usar variables booleanas. Entonces, yo en vez de acceder a la propiedad class, voy directamente class, punto, y directamente a la propiedad que es btn-primary, ¿sí? Que sería el estilo ese que se va a aplicar. Y isPrimary sería una variable booleana. Si tiene true, se va a asignar este valor. Si tiene false, no se asignaría el valor de clase. ¿Sí? Acuérdense de un estilo, un color. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esta es una variable booleana. Si vale true, se asigna esto. Pero fíjense, aquí hay class btn default, o sea, otro estilo, otro bindeo. Fíjense, hay dos property binding. Pero fíjense, está la variable, pero está negada. O sea, si acá es verdadero, acá va a ser falso. Si acá es falso, acá va a ser verdadero. Depende de lo que tenga la variable booleana. Entonces, con eso ya podríamos solucionar que se active este o que se active el otro. ¿Sí? Porque acá se llegan a equivocar en esta palabrita para poner, prácticamente class va a recibir un valor erróneo, entonces ya no se podría pintar y colorear correctamente. Entonces para eso vamos a usar variables booleanas. Bien, acá lo que tenemos ahora es event binding, ¿sí? Desde el DOM, desde el dominio. O sea, va desde la vista del template hacia la clase o componente. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, tenemos aquí, se lo encierra, por ejemplo, el evento, yo sé que tengo un button, o hay un evento click, o un chain también los tienen, ¿sí? Lo encerramos entre paréntesis. Bien, entonces estamos haciendo un event binding. En la parte derecha iría un método que esté definido dentro del componente. Por ejemplo, acá tenemos el componente, ¿sí? Aquí tendríamos el componente, y fíjense, acá está el toggle image. Bien, entonces cuando presione se va a abrir este método y bueno, va a realizar la funcionalidad que hayamos definido dentro de ese método que está en el componente. Esto, acuérdense, va desde el template hacia el componente. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Un clic y llamo a este método que está definido dentro del componente. ¿Qué le paso como parámetro? Está bien, acá no pasé ningún parámetro si no era necesario, pero podría pasarse más parámetros si se puede. Por ejemplo, acá le estoy mandando solamente una cadena, message y coma, y estamos mandando un objeto, por ejemplo, bot. ¿Sí? Entonces, ¿se puede pasar parámetros? Sí, porque acuérdense, como presiona, entonces, ¿cómo me di cuenta que es un event binding? Dentro de la propiedad, el evento lo encierro entre paréntesis. Y al lado va el método al que se va a llamar, con los parámetros que necesite. Y dentro del componente estarían definidos la funcionalidad. Ahora lo que vamos a ver es el otro bindeo, ¿sí? El bidireccional, to-y-bind. Me permite bindear desde el componente hasta el template y del template hasta el componente. ¿Cómo me di cuenta? Para esto vamos a usar engine model. Por ejemplo, en un input vamos a poner engine model y lo encierro primero entre corchetes. Con que lo encierre en corchetes, acuérdense, va a ser un property bind, o sea, va a ir desde el componente hasta el template. Si lo encierro y lo encierro luego adentro, en su interior, dentro en paréntesis, entonces estamos diciendo que va a ser un event binding, o sea, desde el template hacia el componente. Bien, y acá iría el valor, digamos, que se le va a asignar. Por ejemplo, acá tenemos en un componente, tenemos creado una variable, ¿sí? De tipo string que se dice card. ¿Sí? Entonces, primero, al inicializarse, vale card. Pero si yo realizo una modificación en el input, por ejemplo, pongo perro, ahora la variable listField, ¿de cuánto va a valer? Perro, entonces va ahí y le va a decir, che, acá se llama perro ahora. Si yo acá hago un cambio, por ejemplo, le digo que se llame, no sé, ¿cómo le podemos poner? Pájaro, entonces le avisa aquí, che, vale pájaro. Si hago un cambio aquí, y así se van comunicando. Bien, con el engine model. Bien, ¿cómo hacemos para usar el engine model? ¿Sí? Va a venir de form module. ¿Sí? Entonces tenemos que definirlo dentro de nuestro app module. Por ejemplo, acá tenemos nuestro app module, vamos a importar form module, ¿sí? De esta manera, y lo vamos a importar, form module. Bien, para que podamos usar el engine model, porque si no lo ponen, prácticamente le va a saltar en la consola, a ver si no se puede enlazar con engine model, o sea, no lo pueden utilizar. Vamos a ver las directivas que existen, ¿sí? Tenemos algunas directivas, por ejemplo, directivas de componentes, directivas estructurales y de atributos. Como ya vimos, Angular trabaja con los templates que son dinámicos, ¿sí?
al modificar los datos se modifica en la vista, o sea los templates, y si modificamos el template se modifica también los datos que tenemos dentro de los componentes a través de los vindeos. Bien, tenemos directivas de componentes que son prácticamente los componentes que usamos, ¿sí? Directivas estructurales, ngIf y ngFor. Lo que me permite a mí es agregar o quitar parte, ¿sí?, de la vista, ¿sí? Ahora, en directivas de atributo, lo que me sirve a mí en directiva de atributo me sirve a mí para darle un comportamiento, una apariencia con ngClass, ngStyle. Bien, ahora vamos a ver cómo son esas directivas. Por ejemplo, las directivas de componente, como ya venían trabajando, ustedes si tienen un componente, tiene @component, eso ya es una directiva de un componente diciendo, che, esto es un componente que tiene aquí un selector, que sería como ubico, digamos, al componente. El template es, digamos, el HTML asociado, que en este caso es un HTML externo. Fíjense, acá tenemos template, pero fíjense, acá está el HTML. Y esto es la dirección de un HTML. La diferencia entre estos dos, cuando vean las comillas invertidas, es que aquí se define que el template adentro está internamente dentro del componente. Bien, aquí estamos haciendo referencia a un